Historias de conversión. Alan Ames es un místico católico que comenzó su curación y el ministerio de la escritura en 1993, después de sufrir una dramática conversión que involucra visitantes celestiales y una iluminación personal de su conciencia. Desde entonces, el Señor lo ha enviado alrededor del mundo para sanar y convertir a miles a través de su santo celo y carisma extraordinarios con los que el Señor le ha dotado. Alan vive dolorosamente la pasión con los estigmas ocultos que a veces se hacen visibles. Hoy ha publicado más de 20 libros y sigue recibiendo mensajes de la Santísima Trinidad y los santos. En 1993, cuando tenía 40 años, viajaba con frecuencia por mi trabajo como vendedor gerente de una empresa farmacéutica en Perth, Australia. En uno de mis viajes de trabajo, volé a una ciudad llamada Adelaide y pasé por mi rutina monótona de registrarme en un hotel y sentarme en la cama a ver la tele. Aunque era un gran bebedor, no tomé nada ese día porque generalmente no consumía alcohol durante la jornada laboral. Mientras miraba las noticias de la noche, de repente, directamente frente a mí apareció un hombre de aspecto horrible que alcanzó sus brazos hacia adelante y comenzó a estrangularme. Tenía piel oscura y ojos saltones, con los labios estirados hacia atrás en una boca que exponía su espantosa dentadura, pero estaba menos preocupado por su apariencia que por el hecho que me estaba estrangulando. Traté de usar mis movimientos de artes marciales en su contra, habiendo sido capitán de la selección australiana de Aikido durante campeonatos mundiales, pero mis manos atravesaron su cuerpo. Nada de lo que hacía parecía detenerlo. Después de unos minutos de lucha inútil, las venas de mi cuello estaban a punto de estallar, y en ese momento sentí que estaba dando mi último aliento. Entonces, una voz audible en mi cabeza dijo, reza el Padre Nuestro. Esa fue la última idea que se me ocurrió, pero desesperado, comencé a rezar y el estrangulamiento se detuvo. Luego me detuve y se reanudó el estrangulamiento. Cada vez que dejaba de orar, comenzaba el estrangulamiento, y cada vez que reanudaba, el estrangulamiento se detenía. Para aumentar esta pesadilla, estaba atrapado y no podía moverme. Traté repetidamente de salir de la habitación del hotel, pero el hombre aterrador me mantuvo atrapado en un dominio absoluto, y esto duró toda la noche. La experiencia fue tan extraña y aterradora que pensé que me había vuelto loco. Aquí terminó todo. Estoy absolutamente loco. Había oído hablar de personas que bebían en exceso y veían elefantes rosados subiendo por la pared, así que pensé que yo era uno de ellos. De repente vi mi cuello en el gran espejo del hotel. Para mi asombro, estaba magullado, por lo tanto, no puedo negar que el ataque fue real. Sin embargo, tampoco podía aceptarlo. Al día siguiente, escuché la misma voz en mi cabeza que me había dicho que rezara el Padre Nuestro. Me dijo que era un ángel que Dios había enviado para ayudarme. No creía en la existencia de ángeles. Para mí, no eran más que hadas imaginarias. Dijo que Dios lo había enviado porque Dios me amaba y quería mi amor. Si Dios existe, le respondí a esta hada, en mi cabeza, seguramente Él no amaría a alguien como yo. Tenía buenas razones para pensar que era un mal candidato para el amor. Dios siempre había sido el pensamiento más alejado de mi mente, el primero en crear problemas. Nací el 9 de noviembre de 1953 en Bedford, Inglaterra, al norte de Londres, de padre inglés y madre católica irlandesa del condado de Kerry. A menudo rezaba el rosario, asistía a la iglesia y trataba de criarme en la fe, pero yo no tenía ningún interés en la religión. Haciendo caso omiso de sus esfuerzos por completo, preferí salir de casa para jugar y robar dinero, provocando a mi madre múltiples dolores de cabeza. Viniendo de una familia pobre, odiaba a aquellos que tenían juguetes, que tenían vacaciones, que tenían cosas que yo no podía tener. Incluso desde una edad muy temprana, no creía que Dios fuera real.
Para mí que un grupo de sabios se había reunido y había creado pautas sobre cómo deberíamos vivir sin lastimarnos mutuamente, y entonces se inventaron la historia de Jesús el Salvador. A los 12 años, comencé a beber alcohol y fui llevado ante un juez de la corte por sacar dinero de la caja de velas en la iglesia de St. Edmund en Edmonton, Londres. A los 14 años, tenía el peor récord de todos los estudiantes en una escuela jesuita en Stamford Hill, y finalmente fui expulsado por robar. Pensé que la única forma de que me trataran con dignidad era seguir los pasos de mi padre, un jugador alcohólico y agresivo. La gente le tenía miedo y le mostraba un respeto a regañadientes que se ganó a través de la violencia. Copié sus hábitos, incluido su consumo constante de alcohol, porque el alcohol me daba buenos sentimientos y me insensibilizaba ante todas las cosas malas de mi vida. Pero siempre llegaba el día siguiente, cuando todo se sentía peor, así que volvía a beber para ahogar las consecuencias. Vivía en una zona peligrosa de Londres con mis padres y mis 4 hermanos. En mi adolescencia, me uní a una pandilla de motociclistas y me volví extremadamente violento. La mayoría de mis amigos eran como yo, matones y ladrones. Mi mejor amigo mató a alguien, otro amigo fue asesinado a la edad de 17 años, otro quedó ciego en una pelea y otro intentó asesinar a una mujer mayor. Aprendí aikido porque a 5 pies, 7 pulgadas de altura, me di cuenta de que había muchos hombres mucho más grandes que yo. Cuando el hombre que había contratado para protegerme fue encarcelado durante 12 años por asesinato, trabajé duro para protegerme mejor y finalmente logré un cinturón negro de 4º grado, convirtiéndome más tarde en capitán del equipo australiano en el Campeonato Mundial de 1992 en Tokio. Tenía muy mal genio, y las artes marciales me enseñaron cómo usarlo para dañar a la gente, romperles los huesos, golpearlos, patearlos, e incluso matarlos. Lastimé a otros por celos porque parecían tener lo que yo no tenía, dinero y el amor de una familia feliz. A los 18 años, conocí a mi futura esposa australiana y cubrí mi verdadero yo para gustarle. Se dio cuenta de que bebía mucho, pero no se dio cuenta de que era adicto a esas cosas. Ella debe haberme amado. Pues se casó conmigo. Vivíamos en Londres, y la vida allí era difícil para mí como trabajador de almacén sin educación y con dificultades, por lo que mi esposa dijo, vayamos a Australia. La vida es mejor allí. Estuve de acuerdo y nos mudamos a Perth en 1976. Varios años después, logré obtener mi trabajo en la compañía farmacéutica mintiendo para conseguir el puesto. Para mantener el trabajo, tuve que estudiar el tema de la medicina, y mi aprendizaje valió la pena porque permanecí allí durante 10 años, ascendiendo a gerente de ventas. Fue un gran trabajo, un trabajo fácil, que pagó mucho dinero y brindó muchas oportunidades para criar a Caín dentro de mí. Beber es muy popular en Australia y yo encajo bastante bien. Fuera del trabajo, gran parte de mi vida giraba en torno a las juergas, las peleas, el robo, la estafa y la mentira. Creo que lo único que no hice fue asesinar, pero estuve aterradoramente cerca de ello unas cuantas veces. Viví por el poder, el dinero y un buen momento en todo momento. Pero el sufrimiento siempre arrastró mis sueños porque mi placer provenía del pecado y las adicciones, con su persistente huella de dolor, soledad y vacío. Mi vida era oscura cuando el ángel comenzó a visitarme. Incluso cuando escuché su voz, todavía no creía que existiera, así que le dije, demuestra que eres real. Y él lo hizo. Comenzó a contarme diferentes cosas que sucederían en mi vida, las cuales compartí con mi esposa y, para nuestro asombro, todas se hicieron realidad. El ángel fue gentil, pero no lo escuché, por lo tanto, en su lugar, Dios envió los grandes cañones. Una noche, cuando estaba de nuevo en la ciudad de Adelaide, pero quedándome en un hotel diferente, Santa Teresa de Ávila apareció en mi habitación, vestida con un hábito carmelita marrón.
Su cara se veía dura y dura, como la de una maestra de escuela estricta. Ella procedió a darme una palmada en la espalda, diciendo que necesitaba cambiar mi vida por completo para evitar ir al infierno, lo que luego describió con aterrador detalle. Eso me despertó. Antes, el infierno era solo un mito inventado para engañar a la gente para que viviera mejor, pero ahora, si ese lugar existía, ciertamente no quería ir allí. St. Teresa me explicó que tenía que empezar a amar a Dios y al prójimo. Cada persona, dijo, fue creada a imagen de Dios, y amarlo naturalmente significa amar a otras personas, independientemente de sus diferencias o comportamiento hacia mí. Luego me reveló lo que también podría ser mío, me contó todo sobre el cielo. Ahí es donde quiero ir. Puedes llegar al paraíso, me dijo, cualquiera puede. Si vive su fe en Dios, tiene el cielo garantizado. Luego insistió, reza, reza el rosario. Y me pidió que fuera a buscar uno. No quería rezar. La oración era aburrida, así que busqué excusas. ¿Dónde puedo conseguir un rosario a esta hora de la noche? Hay una tienda a la vuelta de la esquina que está abierta y vende rosarios. ¿Una tienda de rosarios abierta a las 9:30 de la noche? Eso es imposible. Ve allí. Esto es totalmente loco, pensé para mis adentros, mientras caminaba hacia afuera. Al doblar la esquina, vi una tienda religiosa. Estaba abierta y estaban almacenando inventario. Santa Teresa me dirigió hacia abajo, donde se exhibían muchos rosarios. No lo podía creer. Me mostró un rosario marrón, que luego descubrí que era del color de la orden carmelita a la que pertenecía. Consigue ese, insistió. Rosario en mano, volví a la habitación del hotel. De pie frente a Santa Teresa, reanudé mi letanía de excusas, no puedo rezar esto. Son muchas oraciones, demasiadas avemarías y padres nuestros. No puedo hacer esto. Cada noche, como póliza de seguro, solía decir 10 segundos de oración. Pensé que si moría mientras dormía, Dios me llevaría al cielo, es decir, si Dios existiera. Reza el rosario, insistió, y reza 15 décadas. Que es igual a 3 rosarios completos. No me gustaba la oración, así que comencé una gran discusión con Santa Teresa. Debes rezar, dijo, debes rezar el rosario porque corres el riesgo de perder tu alma. Vas a ir al infierno a menos que cambies. No hace falta decir que ganó el argumento. Realmente no conocía el rosario, así que me explicó cómo rezarlo. Ella dijo que debería verlo como una ventana a la vida de Dios en la tierra, que debería colocarme al lado de Jesús y caminar con él a través de su vida. Al hacerlo, su gracia llegaría dentro de mí y me tocaría de una manera poderosa. Cada oración del rosario, me dijo, es un paso lejos del mal y un paso hacia Dios. Mira el rosario como una cadena que estás colgando del cuello de Satanás, que lo abrumará y romperá su poder sobre ti. Desde mi primer rezo del rosario, sentí una paz, una felicidad, una emoción en mi interior. No podía dejar de reír y no podía dejar de llorar. Ninguna droga o alcohol podrían haberme dado lo que estaba sintiendo en ese momento. Cuanto más oraba, más fuerte se volvía este sentimiento, hasta que de repente había terminado 15 décadas. Quería continuar. ¿Por qué sucede esto?, le pregunté a Santa Teresa. Cuando veo a otras personas orando, a menudo tienen caras largas y se ven miserables, como si estuvieran obligados a orar. Sin embargo, esto es algo realmente maravilloso y alegre. ¿No experimentan otras personas lo que yo estoy experimentando en oración? Bueno, a menudo no, respondió, porque muy a menudo cuando oran, están pensando en sí mismos.
Se centran en sus vidas, sus problemas, sus preocupaciones. Cuando te concentras en ti mismo, Dios es apartado. Cuando Dios viene en segundo lugar, y el yo es lo primero, su corazón comienza a acercarse a Dios y evita que su gracia lo llene. Sin embargo, cuando te enfocas en Dios en tus oraciones y miras más allá de ti mismo, más allá del mundo, es cuando tu alma se abre y Dios derrama su gracia en abundancia en lo más profundo de ti. Ella dijo que debería decirle a la gente que cuando comiencen a orar, lo primero que deben hacer es dirigirse al Espíritu Santo y decir, Señor, no puedo orar correctamente. Soy débil. Soy humano. Soy frágil. Me distraigo fácilmente, me hacen pensar en mí y en el mundo. Pero tú, Señor, guíame más allá de eso. Ayúdame a orar correctamente. Ayúdame a enfocarme en el Padre, el Hijo, y tú. Espíritu Santo, para que mi alma pueda abrirse y pueda recibir la gracia que está ahí para todos en la oración. Ella continuó, una vez que haces eso, una vez que buscas la ayuda de Dios en la oración y en todo lo que haces, puedes comenzar a experimentar lo que significa la oración. Sea un regalo gozoso del amor de Dios. Si la oración es una carga, una tarea, un deber, a menudo se debe a que la oración es egocéntrica y no centrada en Dios. Recuerda, Dios debe ser lo primero en todas las cosas. Mira a Dios en todo, y entonces recibirás su gozo en todo lo que hagas. Desde el momento en que comencé a rezar el rosario, el agarre de Satanás sobre mí se debilitó. Mis adicciones desaparecieron y tuve muchas, siendo el alcohol mi adicción principal. Esto no es el resultado de nada que yo haya hecho, sino una gracia de Dios. Cualquiera que haya sido adicto al alcohol sabe lo difícil que es dejar de fumar, y lo dejé de inmediato. En momentos de tentación, cuando me sentía débil y tan solo, herido, rechazado y no amado, me sentí liberado y fortalecido al recordar las palabras que me dijo Santa Teresa. Cada vez que sientas el deseo de hacer el mal, piensa en Jesús. Solo piensa en su nombre, piensa en él sufriendo en la cruz o imagina la sagrada hostia enfrente de ti. Sigue concentrándote en eso y verás que tus deseos se desvanecerán. Poco después de que Santa Teresa de Ávila me visitara, otros santos vinieron a hablarme también. Los tres primeros fueron San Esteban, San Andrés y San Mateo, quienes me animaron a leer las Sagradas Escrituras, lo cual hice. Cuando volví a Inglaterra de vacaciones, me indicaron que entrara a la iglesia de St. Edmund, la misma iglesia donde me habían sorprendido robando cuando era niño. Terminé quedándome para la misa, lo cual era inusual para mí en ese momento. Después, cuando me arrodillé y oré frente a una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, de repente comenzó a emanar una luz blanca y cobró vida físicamente ante mis ojos sorprendidos. Entonces la estatua se transformó en la Santísima Madre vestida de blanco, con una luz brillando desde su interior. Había tanto amor en su sonrisa y su belleza desafiaba las palabras. ¿Cómo puedo describirla adecuadamente? Sus ojos eran azules y su cabello negro. Puede que tuviera la altura de mi esposa, unos 5 pies y 6 pulgadas. Pero esto dice poco. Pude ver su corazón rodeado de rosas blancas y superpuesto al Sagrado Corazón de Jesús. Nunca había oído hablar del Inmaculado Corazón de María, y solo al día siguiente, al echar un vistazo a una tarjeta de oración, me di cuenta de lo que había visto, sus dos corazones como uno. Me sorprendió aún más cuando la Santísima Madre María comenzó a hablarme desde la estatua viviente. Sus primeras palabras fueron, orar, orar, orar. En mi lógica nerviosa y defectuosa, eso significaba aumentar mis oraciones del rosario en 3 veces, así que comencé a rezar muchas décadas del rosario, todos los días. María también me dijo que era mi madre y que Dios le ha dado una gracia maravillosa para llevar a las personas más profundamente al corazón de Jesús.
A partir de ese momento, ella me visitaría y haría exactamente eso. En 1994, la Santísima Madre María me dijo un día: mi hijo viene a ti, y ante mí estaba Jesús en la cruz, diciéndome que me amaba y que quería perdonarme. Fue el día más grande de mi vida, pero también el más difícil porque se me mostró como todos mis pecados. Desde la niñez hasta el presente. Había contribuido a su sufrimiento y muerte. Había tantos. Parecía como si estuviera pecando cada segundo de mi vida. Vi como cada vez que había lastimado a alguien, estaba lastimando a Jesús. Cada vez que decía una mentira, estaba mintiendo sobre Jesús mientras sufría y moría. Cada vez que chismorreaba sobre la gente, estaba debajo de la cruz con los chismes sobre Jesús mientras colgaba en agonía. Cada vez que me burlaba de los demás, me burlaba de Jesús mientras moría por mí. Incluso el pecado más pequeño, incluso los pensamientos que tenía hacia los demás, de disgusto, enojo, odio o frustración, me parecían tan grandes. Y ver mis graves pecados fue absolutamente terrible. Jesús me mostró el estado de mi alma, que estaba podrida. Él reveló cómo mis pecados no solo lastiman a otras personas, sino que a menudo los llevan a pecar, como cuando intentan imitarme o responden con ira o violencia. Me sentí tan avergonzado, tan indigno y ofensivo. Quería huir pero no pude, y Jesús no me dejaba. Peor aún, me mantuvo diciéndome que me amaba y deseaba perdonarme. Entonces la visión cambió, y vi a Jesús en el huerto de Getsemaní, llevando en su corazón el dolor. El dolor. El sufrimiento de mis pecados y los de todos los demás, desde el principio hasta el fin de los tiempos. No es de extrañar que sudara sangre. Vi los golpes del látigo y la corona de espinas como mis pecados. Vi a Jesús cargando la cruz y a mí sentado encima de ella con mi orgullo, haciéndola cada vez más pesada. Vi cada uno de los clavos, el empuje de la lanza, vi a Jesús colgando de la cruz amándome y gritando que quería perdonarme. No importa cuánto lo lastime. Durante todos esos momentos, dijo, yo todavía estaba allí a tu lado, amándote. Caí al suelo llorando, viendo cuánto a lo largo de mi vida había herido a mi dulce, gentil y maravilloso Señor. No quería vivir. Le rogué a Jesús que me dejara morir y que me enviara al infierno porque ya no sentía que debería existir. Pero Jesús seguía llamándome. Durante 5 horas, lloré y lloré, acurrucado en el suelo, sollozando como un bebé, suplicando a Jesús, déjame morir, déjame morir. Ver su sangre correr por su rostro mientras me llamaba a través de su sufrimiento. Te amo. Y quiero perdonarte, fue el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Finalmente, con su gracia, reuní el valor para pedir su perdón. Extendiéndome a través de un abismo de vergüenza, dije, perdóname, querido Jesús. Te perdono, respondió. En ese momento, sentí que se me quitaba un tremendo peso de pecado. Su amor tocó mi alma de una manera tan maravillosa que nunca más quise perder su presencia. Poseerlo, lo sabía, era lo más importante en la vida. Me sentí renovado, una persona diferente. No podía dejar de decirle a Jesús que lo amaba y quería amarlo para siempre. Sabía que nunca podría volver a lastimarlo a propósito y nunca quise estar lejos de él. Me enamoré de Jesús ese día y entregué totalmente mi vida a Dios. Después de que le pedí perdón al Señor, me dijo, ve a la confesión. Espera un minuto. Yo respondí. Yo he pasado 5 horas llorando sin parar, rogándote que me dejes morir y me envíes al infierno, mientras tú me llevaste a través de todos estos pecados que cometí, y luego dijiste que me perdonabas. Ahora, ¿por qué tengo que confesarme? ¿Acaso la confesión no es un viaje de poder para el sacerdote? Después de decirle lo que has hecho mal,
te regaña, te da algunas oraciones como castigo, luego sales, las dices lo más rápido que puedas y sales corriendo de la iglesia. La próxima vez que veas al sacerdote, lo evitas. Conociendo mis pensamientos, Jesús me dijo, no es eso en absoluto. Necesitas tener la gracia a través de la Santa Cena para ayudarte a superar tus debilidades. Así que aprendí directamente del Señor que Él nos dio la confesión para ayudarnos, fortalecernos, purificarnos, limpiarnos, para acercarnos más y más a Dios y sanar nuestras almas. Es importante que vayas, me dijo Jesús. Debes confesar todos tus pecados. Así que fui al confesionario y dije, en esencia, por favor, Padre, perdóname, porque he pecado. Robé esta cosita y dije esta pequeña mentira, y perdóname por cualquier otra cosa que haya hecho. Supuse que eso lo cubría. No quería que el sacerdote supiera lo mal que estaba realmente. Cuando salí del confesionario, Jesús dijo, entiende que cuando no confiesas todos tus pecados, te aferras al dolor y al sufrimiento que viene con ellos. Si no confiesas todos tus pecados, es fácil que Satanás te lleve a pecar más porque no solo te sientes mal contigo mismo, sino que también tienes ese pecado que reside en tu corazón, en tu misma alma. Sigue siendo una debilidad allí, una puerta por donde el mal puede entrar y alejarte de Dios. También es importante que sigas reconociendo tus errores y, una vez que lo hagas, te confieses y pidas perdón. No los hagas a un lado y digas que no son importantes. Comprende que es importante deshacerse de todos los pecados. Regresé a reconciliación al día siguiente y confesé todos los grandes pecados que podía recordar. Estuve tanto tiempo en el confesionario, llorando y lloriqueando, que comencé a sentir mucha pena por el sacerdote. Muchas veces, les he dicho a San Esteban, San Mateo y San Andrés, porque yo. Hay tanta gente buena que vienen a la iglesia porque aman a Dios, tantas personas religiosas, sin embargo, me estás hablando a mí, quien ha sido tan malo, quien es tan malo. Simplemente no entiendo. Explicaron, es porque Dios te ama y te ama igual que a cualquier otra persona. La única diferencia es cuánto amas tú a Dios. Además, Dios se te aparece, precisamente a ti que estabas tan lejos de Él, como muestra que su amor está ahí para todos, incluso el peor pecador, no solo para unos pocos elegidos. Cuando Jesús me perdonó en la cruz y yo acepté, le dije que todo lo que me pidiera lo haría, sin importar lo que fuera. Y Él me lo recuerda constantemente. Cada vez que no quiero hacer una petición suya, Él me recuerda esa promesa. Cuando Dios vino a mi vida, lo primero que quise hacer fue dejar el trabajo, pensé que nunca me iría para hacer su trabajo, y eso es exactamente lo que Jesús me pidió. Dijo, va a ser difícil. Nunca será fácil hasta el día de tu muerte. Pero no te rindas. Desde el comienzo de mi ministerio en 1994, he buscado la sanción y la guía de la Iglesia. El arzobispo de Perth, reverendísimo Berry Hickey, me apoyó por primera vez durante 17 años. Lo vi con frecuencia y él nombró a un director espiritual que revisó todos mis escritos y supervisó mi trabajo. Después de él, el arzobispo Timothy Costello y su obispo auxiliar Don Sproston me han brindado su apoyo, que está documentado por escrito. La misión que Jesús me dio es salir al mundo y decirle a la gente que Dios los ama y que no quiere condenarlos ni castigarlos. Desde 1994, el Señor me ha enviado por todo el mundo para ser su instrumento de sanación y para acercar a la gente a Él y a su iglesia. El Señor ha dicho tantas veces que se acerca el día del juicio. Nadie sabe cuándo es, y yo no pretendo saberlo. Lo que Jesús me dice es que le diga a las personas que oren, reciban los sacramentos, se vuelvan a Dios, amen a Dios y se amen unos a otros. Entonces, cuando llegue el día del juicio, serán recompensados por Dios, no castigados.
Creo que la advertencia o el mini juicio, que preocupa a mucha gente y que espera con ansias, es similar a lo que el Señor me hizo atravesar. Espero no tener que volver a experimentarlo nunca, pero estoy seguro de que lo haré. Quitándonos repentinamente esos lentes de color rosa a través de los cuales solo vemos la bondad en nosotros mismos y pensamos en lo maravillosos que somos, mostrándonos cómo hemos estado viviendo realmente y cuán ofensivos para Dios nuestros pecados son, Él espera que no queramos pecar más. Cambia, reza, recibe los sacramentos, aménse los unos a otros, no se hagan daño. Vive en el amor de Dios y evita el infierno, porque si no lo haces, ese es probablemente el lugar a donde irás. Este es el mensaje que me dio, el mensaje que está dando a cualquiera que quiera escuchar. Dios es real y está ofreciendo a todo su amor. Su amor, para siempre en el cielo.